trabajo con Chile, Ecuador, Perú, Argentina. Es mi primera vez acá en República Dominicana, muy lindo lugar, y estoy muy complacida de venir acá a poder contarles un poquito algunos temas relacionados con la bibliometría, relacionados con algunos indicadores de acuerdo a las fuentes que nosotros manejamos. Antes me gustaría contarles un poquito, así a modo muy general, que nosotros basamos todos nuestros análisis y toda la entrega de la información en ciertas fuentes. Estas fuentes, cierto, son la más conocida, la Web of Science, pero tenemos además otras fuentes que están basadas en la Web of Science, como el Journal Citation Report, como Insight, está el Journal Impact Factor, EndNote, ScholarWare, etc. Y además tenemos una serie de productos también que están orientados a apoyar áreas médicas, patentes y control y manejo de marcas. Okay, solamente eso para que se hagan una idea general. Muy bien. Antes de hablar de cualquier indicador, me gustaría, solamente a modo general y a modo de conceptualizar y contextualizar este tema, es un poco contarles o mencionar qué es la bibliometría. Cuando nosotros hablamos de mediciones no podemos dejar de pensar en decir, ¿cierto?, qué es en sí la bibliometría. Y bueno, una frase, una descripción o una definición muy general me dice, ¿cierto?, que la bibliometría es la evaluación de la producción científica, una disciplina que principalmente cuantifica el rendimiento de un investigador, de una colección, de una área temática, de una institución, de un país, etcétera, de un journal, ¿cierto?, a través de métricas cuantitativas y cualitativas que facilitan la comparación global u objetiva. Y aquí es interesante detenerse y pensar que todas estas fuentes y todo este análisis siempre hay que pensarlo en términos cuantitativos y cualitativos. No solamente la cantidad es importante, también la calidad, ¿verdad? ¿Por qué la gente, las instituciones, los investigadores o nosotros mismos hacemos bibliometría? ¿Para qué? ¿Qué queremos lograr? Primero, es cierto, porque nos permite hacer un análisis, tomar decisiones, crear informes estratégicos, presentarnos alguna acreditación en particular, a lo mejor contratar académicos, evaluar su rendimiento, hacer análisis de la colaboración de estos académicos, ¿cierto? Un análisis de un rendimiento específico de una disciplina o subdisciplina, o ya sea también de una revista. Aquí tenemos algunos ejemplos, ¿cierto?, por los cuales yo necesitaría hacer algún tipo de bibliometría. Cuando hablamos de los indicadores bibliométricos, tenemos varios indicadores bibliométricos y cada uno de ellos responde a ciertas necesidades. Cuando hablamos de los indicadores bibliométricos, nosotros tenemos que preguntarnos primero qué es lo que yo necesito, qué puedo medir y cómo lo debo medir y qué se debe medir en sí. Cuáles son las medidas apropiadas, ¿cierto?, para llegar a un objetivo en particular. Y además, también tener súper claro que un indicador responde solo una pregunta. Yo no puedo aplicar el mismo indicador a todas las necesidades que tengo de resolución o todas las preguntas que tengo. Por lo tanto, yo tengo indicadores de productividad que responden la cantidad de documentos, la cantidad de citas, la cantidad de fondos por documento, el índice H, etc. Tengo indicadores de rendimiento de una disciplina, de un journal, en un campo determinado, donde puedo ver, ¿cierto?, la excelencia de ese tipo de publicación, y ahí tengo ciertos indicadores que son normalizados o de rendimiento. Tengo el indicador de journal, del ranking de los journals, donde está el factor de impacto que ustedes conocen y que todos persiguen, como decía Mila, y que todos piensan que el factor de impacto es lo máximo a lo cual yo puedo llegar. Y además tenemos la colaboración. Como hoy día vamos a hablar un poco, nos vamos a tratar de detener un poquito, ¿sí?, o pasar un poquito más en profundidad con los indicadores referentes a las revistas, vamos a destacar, ¿cierto?, los indicadores que están asociados a las revistas en sí. Es importante tener claro que las métricas de las citas son solamente una pieza de este gran puzzle, ¿cierto?, de rendimiento o de análisis de rendimiento de la investigación en sí. Yo no puedo, y lo que decía anteriormente, no puedo usar una misma métrica para
todas mis preguntas o para evaluar todas las disciplinas o para evaluar todos los tipos de producción científica. Es súper importante hacer una combinación de metodología y de la fuente de datos, ¿cierto?, a partir del cual yo puedo sacar ciertos ejemplos y combinar factores. Y esto es súper importante. Ninguna de estas métricas funciona por sí sola. Siempre tenemos anomalías, siempre tenemos márgenes, y además también hay que hacer un análisis del contexto en el cual se está ocupando esa métrica. Eso es fundamental. Eso es fundamental para poder llegar a entender, digamos, y a darle un valor a la métrica en sí. Tenemos indicadores que son de primera y de segunda generación. Cuando hablamos de los indicadores de primera generación, por ejemplo, hablamos de los indicadores absolutos o podemos hablar de los indicadores de productividad. En los indicadores de productividad, yo tengo los indicadores de cantidad de papers, cantidad de citas, documentos citados, cantidad de papers que son citables, el factor de impacto, el factor propio, el índice H. ¿Y por qué voy a necesitar estos indicadores de productividad? Además de decir cuál es la cantidad de paper que publico de una área determinada o en una institución determinada, es porque yo necesito revelar algunas tendencias en el rendimiento general, necesito mostrar el crecimiento de la producción, demostrar la influencia y el impacto de los artículos que yo estoy utilizando o que estoy publicando para ver si está siendo utilizado para generar más conocimiento, ¿cierto? Y además para tener métricas de medidas de calidad de la revista. Acá tenemos un ejemplo muy general de un indicador de primera generación sacada de la Web of Science, aplicado a la República Dominicana, en una cosa muy básica, en el cual me dice total de producciones, el índice H, total de veces citadas y artículos en que se cita. En sí esto no me dice más que una cantidad, yo puedo generar un gráfico, pero en particular no me está diciendo, ¿cierto? Yo puedo deducir cierta calidad y puedo deducir a lo mejor digamos, hacer un gráfico más que nada de producción, o puedo deducir que el índice H aplicado a un autor es X, pero no puedo hacer un análisis más allá de la calidad con un indicador absoluto. Acá también tengo otro ejemplo, un indicador de primera generación, que es el porcentaje de documentos citados que ha recibido al menos un grupo de publicación. Y principalmente es un conteo. También tengo los indicadores de segunda generación o los indicadores normalizados. Y aquí sí yo puedo hacer combinación de factores y medir en sí lo que es la calidad. ¿Cuándo voy a necesitar los indicadores normalizados? Para dar un punto de referencia de mejor o peor de lo esperado, para medirme en realidad en base, a la calidad o a la regla mundial, para poner los datos en contexto con sus propios pares en una disciplina determinada de acuerdo al tipo de documento en esa ventana de tiempo, para demostrar el impacto, la influencia de los autores más allá de la cita o de los artículos de las instituciones. ¿Cuáles son los indicadores normalizados más comunes que se utilizan? El impacto normalizado de la cita de una revista, el impacto relativo a los artículos de esa revista que se publican en una categoría de citas relativo a los artículos de áreas determinadas. Es decir, yo con los indicadores normalizados puedo sí medir la calidad, la influencia y el impacto como tal. Dentro de los indicadores normalizados tengo normalizados por área de conocimiento, normalizados por título de revista, normalizados por país, por instituciones, por el impacto relativo al mundo, el porcentaje de influencia que tiene ese título en particular o esa área en particular, etc. Lo interesante es que con los indicadores absolutos yo no puedo, o no debiera más bien, realizar comparaciones. Solamente puedo comparar en términos de decir yo publico más o menos que mi compañero, mi compañera, o mi índice H es más o menor que el de mi compañera. Pero con los indicadores normalizados yo permito hacer comparaciones de rendimiento de disciplina y subdisciplina. Y eso es como lo interesante de estos indicadores de segunda generación, que requieren un análisis un poquito mayor. Acá tenemos un ejemplo puntual
que es la comparación de un artículo con publicaciones del mismo tipo, año, en una misma categoría. Entonces acá se hace un análisis de una normalización, de un indicador normalizado en esos términos, y por ejemplo, mi artículo de la categoría de biología, que es un artículo y que está en el año 2012 publicado, tiene 69 citas. Y los otros artículos de biología, que son todos artículos, que fueron 100, es decir, este es uno, estos son 100, ¿cierto? Y que son todos del año 2012, tienen 1790 citas. Por lo tanto, yo puedo hacer una fórmula y sacar que el promedio de citas por artículo es 17.9, y el impacto normalizado de esas citas en la misma categoría, dentro del mismo tipo y en el mismo ventana de tiempo, es de 3.85. Eso es interesante porque ahí yo puedo hacer una comparación de mi artículo en particular con respecto a una media específica. Acá hay algo interesante, el factor de impacto. Se utiliza mucho y se utiliza, en realidad por las agencias de gobierno, por las universidades, el factor de impacto para medir personas. Entonces finalmente nosotros entramos en una carrera de competencia del investigador de decir cuánto es tu impacto, porque depende de donde tú publiques, es lo que tú vales o cuánto te van a asignar de presupuesto, etc. Cuando eso es algo que en el fondo no es lo que se recomienda ni lo que se sugiere a partir de nosotros, nuestra empresa, que es la creadora de este factor de impacto. El factor de impacto es una fórmula, simplemente, que no puedo yo medir a una persona a través de una fórmula. Mañana mi compañero Luis Serrano va a hablar un poco más de Journal Citation Report y de estos temas del factor de impacto, pero hoy día en particular yo solamente me quiero detener en una slide y decirles que el factor de impacto es para evaluar solamente revistas y no para evaluar personas. Por lo tanto, hay un mal uso generalizado de lo que es el factor de impacto. Es como decir que el índice H es para evaluar una revista cuando el índice H se creó para evaluar autores en sí. ¿Sí? Entonces eso es para nosotros bien importante recalcarlo, porque no nace desde digamos, la política de la creación de la fórmula en sí. Aquí tenemos el factor de impacto del rendimiento de ciertas revistas. Yo saqué una media, un ejemplo de revistas a través de nuestra fuente de Insight, de revistas de Chile, y el factor de impacto que tiene a 5 años, al factor de impacto de un año y el cuartil al cual pertenece. Por lo tanto, el factor de impacto es a la revista, no al autor que publique la revista. Eso es el mensaje más importante para nosotros. Tenemos además el indicador de tiempo. Y el indicador de tiempo sí se relaciona con algunos indicadores que se manejan para los artículos y los journals, ¿cierto? Y que están también en el Journal Citation Report. Por ejemplo, el índice de inmediatez, que tan rápido se cita el nuevo contenido generado, la vida media de la cita, es decir, la edad promedio, ¿cierto?, de los artículos citados por la revista, y la vida media de los artículos que citan la revista. Estos indicadores también están presentes en nuestras fuentes y también están dadas directamente a lo que corresponden a los artículos de revista. Bueno, ahí hay unos ejemplos con el Journal Citation Report que tiene estos indicadores del factor de impacto y el índice de inmediatez o la vida media de la cita. Ahora yo les voy a mostrar una serie de ejemplos que hice, tomando estos indicadores como base a partir de algunos países en particular. Tomé en cuenta tanto lo que es Sudamérica, porque así lo decía el título, tomando un indicador de primera generación en una ventana de tiempo que es del año 2012 al 2018 en términos de producción científica. Bueno, acá a lo mejor no debería haber puesto Brasil porque todos los países se ven muy chiquitos alrededor de Brasil, pero sí es importante destacar que Brasil tiene la mayor producción, pero no quiere decir que tenga la mayor calidad. Y eso es algo interesante de evaluar. ¿Okay? Entonces acá tenemos, por ejemplo, que bueno, tal cual ustedes a lo mejor ya lo saben, Paraguay, Ecuador, Uruguay, Venezuela, Perú, Colombia, Chile, Argentina y Brasil, es cómo va el gráfico de producción científica. Pero eso es interesante, es interesante pensar, o sea, digamos, evaluar y sacar la conclusión de que en realidad Brasil tiene mucho, pero cuando uno lo estudia por subdisciplinas o por métricas de calidad, hay otros países que salen
más ganadores. Acá tenemos la producción, otro indicador, digamos el indicador, siguiendo con los indicadores de primera generación a nivel de producción, tenemos lo que es Puerto Rico, las islas, Cuba y República Dominicana. Bueno, acá el que más ha publicado, el que tiene en esta misma ventana de tiempo es Puerto Rico, le sigue Cuba, está la West Indian con 181 y la República Dominicana. ¿Okay? En estos mismos países, por ejemplo, siguiendo la misma línea de los países de Sudamérica, los mismos que tomé en cuenta, acá por ejemplo tenemos el porcentaje de paper por cuartiles. ¿Okay? Acá tenemos en rojo lo que son las revistas del cuartil 1 y está en lila el cuartil 4, y tenemos acá, se fijan que el comportamiento va variando. Por ejemplo, Brasil no publica todo, el que más publica, pero no publica en las revistas de más impacto, no publica en las revistas, no es el que tiene mayor, digamos, producción en revistas del cuartil 1. Ese lo está teniendo hoy día Perú, en términos proporcionales, lo cual puede ser interesante, y hay que ver qué ha pasado en el Perú en estos últimos 5 años, qué tipo de financiamiento, cuál ha sido la mirada, la estrategia que han cambiado, no lo sé, habría que hacer un análisis un poquito mayor. Por ejemplo, acá Ecuador también tiene buena publicación en revistas del cuartil 1, Venezuela aquí poquito, o sea menor digamos, Colombia también está bien, Chile y Argentina. Pero Brasil, que es el que más publica, no lo tiene, y eso es interesante. Ahí hay un ejemplo. En los países de acá de Centroamérica, ¿cierto? Tenemos, siguiendo la misma línea, Puerto Rico, Cuba, Dominicana, tenemos, bueno, acá Puerto Rico es el que publica, en este caso, en el Q1, el que más publica en el Q1, y le sigue, perdón, aquí está Cuba, en el Q1 está Puerto Rico, está Cuba, está República Dominicana, y las West Indias están al mismo nivel. Y así va. Acá, por ejemplo, también se da que Cuba, en este caso, es el que más publica en el cuartil 4. Y también tenía muy buena producción. Entonces, se fijan que hay que ir analizando un poquito más y hay que contextualizar el indicador. El indicador no por sí solo, el único indicador absoluto es cuántos papers tengo, punto. Y cuántas citas. Pero el resto hay que detenerse un poco más. Acá tenemos algunos indicadores de segunda generación, que son los indicadores normalizados, y se tomó como base aquí como ejemplo el impacto normalizado dentro de la categoría, citación de impacto de la cita por artículo normalizado dentro del tema, del año y el tipo de documento. Y acá podemos ver, por ejemplo, que Puerto Rico tiene el impacto normalizado dentro de la categoría con mayor indicador, y le sigue West Indian, y en tercero está la República Dominicana. Y aquí ya vamos viendo términos de calidad. Habría que analizar a lo mejor un poquito más cuáles son estos artículos, de qué áreas, etc. Acá tenemos el impacto relativo al mundo de estos países, que es el impacto relativo a la cantidad de citas mundiales, conjunto de publicaciones como proporción del promedio mundial, que es 1. Entonces tenemos, por ejemplo, que Puerto Rico tiene un impacto de 1.9, lo cual es bastante. Aquí las West Indias tienen 1.6. Cuba tiene más impacto relativo al mundo que Dominicana. Entonces, aquí vuelvo, va a depender del indicador y lo que yo quiera estudiar. Eso va cambiando. Por eso ustedes tienen que elegir cuál es el indicador de calidad que van a aplicar a sus propias realidades, digamos, publicaciones, autores, instituciones. ¿Qué tan importantes son las métricas de productividad y cuáles se usan más allá del factor de impacto de la revista? Esa es una pregunta que uno se la tiene que hacer como investigador, como a lo mejor como director de un área de análisis institucional, es un poco ver más allá de las métricas que hay, ¿cierto? Bueno, las métricas de segunda generación obviamente son métricas que se utilizan para medir la calidad, pero algo interesante es sí sacar de plano que el factor de impacto es para evaluar personas. ¿Cuáles son las métricas asociadas a una revista? Sin el factor, o sea, con el factor de impacto, pero no siendo el factor de impacto el más importante. Yo con esto puedo demostrar que hay muchas métricas para evaluar una revista.
¿cierto? Bueno, además de la cantidad de documentos, el factor de impacto, el cuartil, el porcentaje de documentos citados de esa revista en particular, la influencia de ese artículo en la categoría, el impacto normalizado dentro de la categoría, la cantidad de citas. Y bueno, esto es un ejemplo para un título que es el Biological Research, que es una revista chilena. Acá tenemos, ¿qué podemos hacer con esos indicadores además de, si sacamos de plano el factor de impacto? ¿Qué podemos hacer con esos indicadores? Podemos identificar socios potenciales, de qué países son esos autores, con quienes quiero colaborar, identificar colaboraciones, identificar agencias de financiamiento, porque si yo detecto que hay un artículo de un investigador de una institución a la cual yo por alguna razón sigo en particular y me interesaría llegar a ese objetivo, a lo mejor puedo ver quiénes los están financiando y yo presentar un proyecto de la misma forma para que me financie a mí también, cuáles son las instituciones, etcétera. Yo ahí también puedo sacar otra lectura de esos indicadores en sí. Y acá son ejemplos. ¿Cuáles son los top 10 journals en los cuales publican los autores de América Latina? Aquí tenemos algunos, ¿cierto? Bueno, PLOS ONE es uno de los que concentra la mayor cantidad de publicaciones de autores de América Latina. Y ahí tenemos otros más. Tenemos el ejemplo, ¿se fijan? Y ahí tenemos los indicadores de cada uno de ellos. Tenemos acá algunas revistas del Brasil, que son brasileras, y los indicadores, donde están concentradas las publicaciones de los autores, los top 10 de los autores de América Latina. ¿Cuáles son los top 10 journals de autores de América Latina? Pero ya estudiados desde los indicadores de segunda generación, es decir, la influencia del artículo de estas revistas. Si bien PLOS ONE, por ejemplo, es uno de los que más publicaciones tienen los autores de América Latina, el que tiene en este rango la mayor influencia, el artículo con mayor influencia es de astronomía, y le sigue el Moulis Notes de la Royal Astronomy, bueno, también de astronomía, ¿cierto? Y acá, bueno, acá tenemos, el Value Health. Así yo puedo ir jugando con los indicadores. Dentro de la categoría, el impacto normalizado dentro de la categoría también va variando. PLOS ONE no es el primero, sino que acá es el Physical Review, algo que no estaba destacado dentro de los indicadores que le presenté antes, y sigue el de astronomía, y los de astronomía se mantienen. ¿Okay? Los top 10 journals de autores de América Latina, que son los mismos del anterior, pero ahora analizados con los indicadores de tiempo, el índice de inmediatez y el promedio de vida de la cita. También va variando. El que se mantiene en los indicadores top es esta revista de astronomía, las dos de astronomía, y las otras van variando un poquito más. Por ejemplo, esta, bueno, el Physical Review también. La distribución de publicaciones con indicadores de primera generación en temas de producción de Cuba, por ejemplo, desde el año 2012 al 2018, como nuestros amigos de Cuba han ido, en términos de tendencia, han ido midiendo los indicadores normalizados, por ejemplo, de las instituciones cubanas, la cantidad de documentos top 10 dentro de la media mundial, el hot paper, los altamente citados, etc. Que son indicadores de segunda generación y son todos de calidad, para medir la calidad. Finalmente, las conclusiones, para no aburrirlos más con este tema, es que nosotros tenemos que pensar siempre es que los indicadores bibliométricos nos ayudan a establecer estrategias, a estudiar y medir y además establecer tendencias, ¿cierto? Y tenemos que preguntarnos, antes de aplicar un indicador en particular, cuáles son las métricas que yo voy a utilizar para medir tal o cual, y qué cosas quiero medir, y cuál va a ser el indicador que yo voy a elegir dentro de mi contexto para poder aplicarlo al área o al autor o a lo que corresponda en ese minuto. ¿Qué tipos de métricas son predictivas y que me ayudarán a buscar tendencias y a cortar brechas y ver también oportunidades? Porque los indicadores bibliométricos en realidad pareciera que es un tema muy árido, pero son muy muy interesantes cuando uno ve la cantidad de cosas que puede hacer con ellos y que puede aplicar dependiendo de
lo que yo quiera lograr. Finalmente, también algo que nunca tenemos que olvidar es que tenemos que utilizar responsablemente los indicadores bibliométricos y no cometer errores cuando llegamos a la comparación. No podemos comparar manzanas y naranjas, es decir, yo no puedo comparar el área de salud con el área de filosofía. No sería justo ni para uno ni para el otro. Yo tengo que comparar contextualizando siempre, ¿cierto? Para un mismo tipo, publicado dentro de un mismo año, dentro de una misma categoría, etcétera, siendo muy justos con este tema. Y para eso tengo que utilizar algunos indicadores normalizados. Y finalmente, que para hacer análisis bibliométrico, yo puedo, digamos, al hacer análisis bibliométrico en sí, yo puedo llegar a ciertas conclusiones que son identificar fortalezas, identificar debilidades, conocer la influencia, visibilidad, identificar socios potenciales, medir productividad, conocer la colaboración, etc. Es decir, eso es un pequeño ejemplo, un mundo bastante más amplio. Muchas gracias. Agradecemos la ponencia de Soledad González. Si hay alguna pregunta. Sí, por aquí. Si el personal de audiovisuales, por favor, que nos apoye con el micrófono. Muy buenas. Muy buenas. Bien, interesante. Usted sabe que me he oído hablando, que hablo que estoy de vacaciones, ¿verdad? Entonces, para disfrutar, estoy de acuerdo, hay muchísimos indicadores, pero sé que hay un factor, puede ser la revista número más grande, pero a lo mejor no se cita, pero hay otros que sí se leen. Entonces yo veo que hay algunas aplicaciones que ya le están diciendo, y ese artículo se lee de tantas veces. ¿Cuánta gente entra a leer ese artículo? Porque puede ser una cosa es que lo siguen los investigadores y otro que lo lea el público en general. De la misma área, estamos si es de ciencia, si es de medicina, de medicina. Y no vi que usted tocara ese tema. Esa correspondería a las altmetrics, ¿o no? A las métricas que son más alternativas. El ver cuántas veces se leyó el artículo, por ejemplo. Sí. Es que ese es un indicador que, claro, cuando yo leo un artículo no necesariamente a lo mejor voy a citarlo. Aquí yo parto de la premisa de la cita. Esas son las altmetrics, que vendrían siendo las métricas alternativas. En las fuentes de nosotros, la única métrica alternativa que tenemos hoy día es el conteo de uso, que en el fondo es cuántas veces lo vio. Ahora, yo no tengo la posibilidad de ver si usted entró y lo leyó realmente. Exacto. O usted entró y solamente vio el... Las cosas son o bajarlo, por cuánto lo bajo. Claro, bueno, eso son otras medidas, sí, que no necesariamente eso implica. Es que es muy difícil de medir eso, no difícil desde el punto de vista del editor. Nosotros no tenemos texto completo. Yo solamente hacía la pregunta. Pero claro, es un tema que viene tal vez, pero ahí no es lo que se está midiendo hoy día. Sí. Muy brevemente, solo una precisión que me parece necesaria hacer. El concepto de calidad, ¿sí?, y los diferentes tipos de impacto. Existen diferentes tipos de impacto. La calidad tiene una dimensión muy compleja como concepto y definitivamente los indicadores bibliométricos deben complementarse con otras mediciones, ¿no? Ni siquiera bastan los de segunda generación. Por otro lado, llama la atención cómo países con sistemas científicos muy fuertes, como Reino Unido, por ejemplo, Research
Excellence Framework, que es la institución que evalúa el desempeño científico del país y de las instituciones, no está utilizando, está limitando el uso de factor, por ejemplo, el factor de impacto para evaluar el desempeño de las instituciones y de los científicos, justamente para orientar la evaluación de la investigación a indicadores de impacto social de la investigación. Estos indicadores básicamente lo que indican es la influencia que puede tener un artículo dentro de una comunidad muy reducida de investigadores. Es decir, esa precisión es fundamental hacerla. Y número 2, la otra precisión es que dependiendo de la fuente, dependen los resultados o el retrato que hagamos del desempeño científico de una institución, de un país o de un investigador. Si esa misma medición que tú haces la hacemos utilizando otras fuentes de datos, para poner un ejemplo, Scopus, que tiene mayor cobertura de revistas, pues los indicadores varían. Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta. Sí. Y es importantísimo porque dependiendo de la fuente se puede desdibujar todo lo que es el desempeño científico. Claro, por lo mismo, estoy totalmente de acuerdo con usted, y correspondiente, por ejemplo, al análisis de UK, exactamente ellos ya no están utilizando el factor de impacto para evaluar instituciones y personas, lo cual es correcto, porque lo incorrecto es utilizarlo para eso y lo correcto es utilizarlo solo para la revista. Sobre cómo se ven los países, los análisis a partir de la fuente, totalmente de acuerdo, todo varía. Lo que sí me gustaría hacer una apreciación es cómo no tiene mayor cobertura. ¿De revistas? De revistas, no. Ahora no. Nosotros hemos hecho la contabilización completa de todas las fuentes de la Web of Science y los indicadores son diferentes. Eso fue, pero ya no lo es. Eso es solamente una apreciación. Pero también cambia, porque son revistas distintas y coberturas de países diferentes a lo mejor. Y claro, esto está hecho en base a la base de datos del Web of Science, y que es revista EASY, y no todas las revistas son EASY. Entonces, claro, siempre va a haber un margen de diferencia. Nada más que eso. Bueno, y si me permiten un apoyo sí, por supuesto. al investigador aquí, sí, definitivamente los indicadores métricos o alternativos se están desarrollando muchísimo para desarrollar métricas aparte del factor de impacto, es decir, las basadas en el análisis de citas. Y sí, se están desarrollando mucho para poder medir el uso que se hace de la investigación y el impacto que tiene la investigación más allá de la corriente principal de la ciencia. Gracias. Muchísimas gracias por la presentación, me encantó. Creo que pone en perspectiva varios temas que son claves para lo que perseguimos con esta actividad. Pero quiero hacer un planteamiento más desde el punto de vista, más que institucional, desde el punto de vista de país. Hay un tema de una curva de aprendizaje de países que somos latecomers en todo esto de la producción editorial. Cada país tiene una estrategia diferenciada, clarísimamente. Países como Brasil, Colombia en estos momentos, Chile en su momento, apostaron más por mejorar la cantidad de la producción científica, pensando más en los indicadores de primera generación, que en una fase en la que se encuentran ahora, que es precisamente cualificando aún más la producción científica y su medición. Entonces, en el caso de países pequeños, como la República Dominicana, los países centroamericanos, que nuestros sistemas de ciencia y tecnología apenas se encuentran en una fase de consolidación y de fortalecimiento, en buena medida esa curva de aprendizaje, ¿qué lecciones pudiéramos derivar de lo que han sido esas distintas estrategias países en el tema de producción científica? Probablemente yo esté pensando que ya, viendo el caso de la República Dominicana, deberíamos enfocarnos más que cerrar la brecha en cantidad, que no la vamos a cerrar en un buen tiempo, quizás pensar más en cualificar la producción científica. Entonces, un poco qué lecciones, a partir de la experiencia, a partir de los datos disponibles, pudiéramos derivar para países que somos latecomers en este proceso. Bueno, la verdad es que ahí habría que hacer un análisis un poquito más detallado. Tal vez mis compañeros, Luis, podría después ayudarles a hacer algún análisis así. Pero, por ejemplo, hay un dato interesante a partir de estos países que tienen mucha producción. Por ejemplo, el caso del Uruguay. Uruguay es relativamente joven en términos de producción científica en relación a lo que es Brasil, el monstruo de Brasil, o lo que es la cantidad de años
que tiene Chile, porque Uruguay en el fondo el 80-90% de su producción científica lo concentra en la Universidad de la República. Sin embargo, ellos tienen poca producción, pero con muy buenos indicadores de calidad. Y indicadores, por ejemplo, de medias mundiales que destacan. Entonces, ese modelo ha sido interesante porque ellos no se orientaron, ellos no podían, o sea, no tenían ni la cantidad de investigadores, porque la producción científica se centraba en la UDELAR, ni la cantidad de investigadores para producir tanto, ni tampoco tenían a lo mejor los recursos para mandarlos a todos a hacer doctorados y en colaboración muy amplia. Sin embargo, ellos publicaron reducidos, bastante conservadores, pero de muy buena calidad. Ese es un ejemplo. Yo creo que el mundo ya está dando vuelta en ese tema, porque hoy día ya la exigencia no es cuánto, es cuánto y para qué, en el fondo, que es la calidad.